juntos, todos vamos a orar. Tu fe y mi fe se van a sumar. La llaga de Jesús, diga la llaga de Jesús. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Dice así, Isaías 53, versículo 5. Aleluya. Las llagas de Jesús, la llaga de Jesús. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y escuche la última frase de este versículo, que dice así, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Preste mucha atención a esa frase, porque esa frase es la que vamos a hablar en esta noche. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora voy a leer Primera de Pedro 2:24. Pedro cita este pasaje y dice así Pedro, Primera de Pedro 2:24. Aleluya. Primera de Pedro 2:24. Él cita este pasaje y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y la última frase dice, por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Padre Celestial, así de pie como estamos, te damos gracias por tu santa palabra que acabamos de leer, Señor. Tu palabra santa y bendita, preciosa palabra, Señor. Gracias por los que están aquí en esta noche, que aquellos que están enfermos puedan ser hoy tocados a través del poder sanador de la llaga de Jesús, de la llaga de Jesús. Y hoy puedan ser sanados y hoy puedan ser liberados. Y Señor, tú estés operando sanidad en cada una de las áreas. Al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora puede sentarse. Tome su asiento. ¿Estaba orando conmigo o estaba escribiendo? Estaba orando, ¿no? Aleluya. ¿Están bendecidos? Aleluya. Dice aquí la palabra, la escritura dice, la llaga de Jesús, dice Isaías, y Pedro dice, por cuya herida fuiste sanado. Bueno, es lo mismo, pero de otra expresión, de otra manera. Pero vamos a predicar sobre esto. Mire, aquí hay una promesa de sanidad. Aquí hay una promesa de sanidad. Y la palabra de Dios nos habla sobre aquel que murió en la cruz. Jesucristo. Aquel que murió en el madero por ti y por mí. Que se llevó mis pecados y que se llevó tus pecados. Mis pecados han sido perdonados. Los tuyos han sido perdonados. Hoy yo me siento perdonado y usted se siente perdonada. ¿Es así o no? Hoy nos sentimos libres de el poder y del pecado sobre nosotros. Y hoy nos sentimos libres del juicio del pecado. Hay algo que no podemos evitar: la presencia del pecado. La presencia del pecado no se puede evitar en nosotros. Pero sí se puede evitar el poder del pecado y el juicio del pecado. Porque el pecado está en toda persona. Su presencia. Pero no está activo su poder. Es como que Jesucristo vino a tu vida y usted tenía una bomba que hacía tic, 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 y en cualquier momento iba a explotar. ¿Quién dice amén? No sé si dice bien el sonido. Amén. Pero es yo tic, 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 tic,
esas bombas viejas, amén. Y dice, está a punto de estallar, pero cuando vino Jesucristo, desactivó la bomba. Le sacó la mecha así, cortó el cable justo y quedó toda desarmada. Y la bomba está en ti desarmada. La bomba se desarmó. Por un lado está la dinamita, por el otro lado está el reloj, por otro lado están todos los cables. Eso está en ti. Eso está dentro acá. En la presencia del pecado está acá dentro, pero ha sido desactivada por Jesús. Entonces la presencia está, pero no está el poder del pecado. Aleluya. Ahora, cuando usted empieza a rebelarse contra Dios, usted está empezando a armar de vuelta la bomba. ¿Quién dice amén? Cuando usted se rebela con Dios y empieza a endurecerse y empieza a volverse para atrás, usted lo que está haciendo, agarra la dinamita, está poniendo la mecha de vuelta, está preparando el reloj, es decir, está dando pasos hacia atrás. Jesucristo vino a morir en la cruz para desactivar el poder del pecado en tu vida. Gloria a Dios, para ser libre, libre del pecado. Gloria. Y a su nombre. Aleluya. Ahora, yo quiero que usted repita conmigo, pero que lo repita con la misma precisión que está escrito el versículo. Porque lo que voy a predicar hoy tiene que ver con la precisión. Con la precisión. ¿Quién dice amén? Diga precisión. Con la precisión de lo que está escrito. Por eso le voy a pedir que cuando usted lo repita con la precisión de cómo está escrito. No le agregue una S, no le cambie el tiempo, porque voy a predicar sobre por su llaga fuiste sanado. ¿Estás escuchando? Entonces, la llaga de Jesús, la precisión del versículo de Isaías y la precisión del versículo de Pedro. Pero vamos a leer de vuelta el de Isaías. Al final, solamente el final de ese versículo 5 del capítulo 53. Vuelvo a él. Dice al final, por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a predicar esa frase con precisión. En primer lugar, es su llaga, o como dice Pedro, por cuya herida o llaga. ¿Se da cuenta? Ahora, usted a veces va a buscar en Google o va a buscar, porque a veces hay gente que le gusta escuchar predicaciones y sigue, gracias a Dios por eso, ¿saben? Bueno, en estos tiempos de Semana Santa hay gente que busca mensajes y predicaciones sobre cosas y dice, por sus llagas, por sus heridas. Sin embargo, la Biblia no dice por sus llagas, ni por sus heridas. Dice por su llaga. Una sola. ¿Quién dice amén? Mire que Jesús se lastimó por todo su cuerpo. Mire que fue herido por todos lados. Pero la Biblia dice, por su llaga. Y Pedro dice, por cuya herida. Fíjese que es singular. Usted fue a aprender al colegio. La maestra, no sé si le pegó en la cabeza porque no se... Hoy no lo puede tocar. Amén. Pero sí golpeó la... y dijo, esto es singular, esto es plural. ¿Usted sabe lo que es singular y plural? Aleluya. Singular es cuando es uno. Plural es cuando es dos o más. ¿Está de acuerdo? ¿O no está de acuerdo? Y esto es singular. Y dice, por cuya
herida, dice Pedro, por su llaga. Entonces a veces miramos y escuchamos que predican por las llagas de Jesús, por las llagas o por las heridas. A mí me gustaría ser en esta noche preciso en el mensaje, muy preciso, muy minucioso, y decirle que es por su llaga y que es por su herida. ¿Está de acuerdo? Una sola. Y creo que se refiere a la herida de su costado. Creo que se refiere a la llaga de su costado. La herida de su costado, la llaga de su costado. ¿Está escuchando? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y él muere, aleluya, le clavan una lanza. ¿Se acuerda? Le clavan una lanza, aleluya. Y allí se le hace una gran abertura, una gran llaga. Se le abre de tal forma que le sale sangre, sangre y agua, sangre y agua. ¿Quién dice amén? La Biblia dice que le sale sangre y agua. Y el que ve esto da testimonio, dice Juan. Juan dice, doy testimonio de que esto es cierto. Le salió sangre y agua. ¿Quién dice amén? Aleluya, sangre y agua. Y después escribe su epístola diciendo en Juan que la sangre y el agua dan testimonio. ¿Quién dice amén? Aleluya. Cuando él está en la cruz, allí muerto, le clavan la lanza. Aleluya. Le hacen una herida en su costado para ver si estaba realmente muerto. Aleluya. Y como ven que él no reacciona, que está muerto, porque le sale agua, sangre y agua, entonces no le quiebran las piernas, para que se cumpla la palabra del Señor que dice: no será quebrado hueso alguno. ¿Quién dice gloria a Dios? Ahí se hizo la herida en su costado. Ahí se hizo la llaga en su costado. Aleluya. Una marca maravillosa que hizo el cumplimiento de que no se le quebrarían los huesos. Porque todo el que moría en la cruz se le quebraban los huesos. Todo el que moría en la cruz se le quebraban los huesos, las piernas. Se le quebraban las piernas para que pudiera morir. Para que pudiera morir se le quebraba, pero a él no se le quebraron las piernas. ¿Pero por qué no se le quebraron? Porque ya estaba muerto. Porque él dijo: consumado es. Entregó su espíritu y dijo: consumado es. Y entonces murió. Aleluya. Y entonces el soldado, para saber si realmente estaba muerto o se hacía el muerto, entonces le clava la lanza en su costado. Esa marca en su costado, aleluya, esa llaga, esa herida en su costado hizo brotar sangre y agua. Gloria al Señor. Esa marca es especial. Esa marca es especial. Yo creo que a través de esa marca en su costado, que fue muy profunda, fue muy grande, se puede meter la mano ahí, se puede meter la mano ahí adentro. Aleluya. Tomás dijo: si yo no metiere mi mano en su costado, no creeré que él ha resucitado. Y entonces Jesús se aparece y le dice a Tomás: mete tu mano. Es una herida muy grande. Esa herida es tan grande que es para sanar tu enfermedad. Es para sanar tu enfermedad. Es para sanar tu enfermedad. Aleluya. Y a su nombre, Él ha resucitado. Y esa herida es para sanar tu enfermedad. ¿De qué estás sufriendo? Aleluya. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu dolor? Aleluya. Por esa herida. Recuerde esa herida. Enfóquese en esa herida en particular. Enfóquese en esa herida de su costado. Esa herida en su costado. ¿Me estás escuchando? Quiero decirle algo. Cuando Adán y Eva, cuando Adán existía, solo Adán. Usted sabe quién es Adán y Eva, ¿no? Esos que andaban desnudos. Amén. Pero ellos no se daban cuenta que estaban desnudos.
porque ellos estaban en un estado de inocencia. No existía la conciencia. ¿Sabe lo que te hace vestir y salir afuera vestido? Es la conciencia. Cuando no hay conciencia, los bebés, por ejemplo, no tienen activada todavía la conciencia. La conciencia te hace entender cosas. El estado de culpa. Cuando Adán no había pecado, no tenía conciencia y él estaba en inocencia. Y cuando Adán estaba solo, el Señor lo vio solo. Y para darle a Eva, no agarró tierra como hizo con Adán. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Pero Eva salió de una costilla. Es decir, que Adán tuvo que recibir de parte de Dios un corte lateral. Fue lacerado en su costado, fue herido en su costado, Adán. Esa herida produjo un gran beneficio, porque de ahí sacó a Eva, sacó la costilla. ¿Quién dice amén? De ese costado. Mire lo que importa ese costado. Mire el significado del costado de Adán, porque de ahí sale la mujer. Dios te bendiga, hermana. Si no, seríamos todos hombres en la tierra. Amén. Dios podía haber seguido hecho de otra forma, pero Dios dijo, vamos a hacerle una ayuda a este hombre. Y entonces lo hizo dormir, lo hizo dormir. Diga, lo hizo dormir. Dormir en la Biblia es morir. Cuando Jesús estaba muerto en la cruz, le abrió el costado. Ya estaba profetizado en el huerto del Edén que Jesús, el segundo, iba a ser dormido y de su costado iba a salir vida. De su costado iba a salir vida y salud. De su costado saldría vida y salud. Aleluya. ¿Quién dice amén? De su costado herido, quiero decirle, esa herida, gracias a esa, aleluya, a esa llaga vino Eva en Adán. Y acá vino vida hoy. ¿Quién dice gloria a Dios? Gracias al costado herido de Jesús, gracias a esa marca en su costado. Se dice es una herida más. No es una herida más. Esa herida se marcó en Isaías diciendo que por esa llaga seríamos curados. Y Pedro dijo, por cuya herida fuiste sanados. Gloria, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Y a su nombre. Seguimos con la precisión de esto. Voy a ser breve. Dice Dios, fuimos. Diga fuimos. No dice seré, ni dice seremos sanados. Estoy predicando un mensaje sobre la precisión de la frase. Que por sus llagas, a ver si esta anda mejor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Que por sus llagas fuimos. Diga fuimos. Fíjese, usted fue a la escuela. Este es un mensaje para los que fueron a la escuela. Este es pasado. ¿Qué es? Pasado. Pero usted dice, pero fuimos sanados, pero si yo no existía. Aleluya. Quiero decirle, en primer lugar, que no son muchas llagas, sino una llaga. Porque dice, por cuya herida o por su llaga, en singular. Entonces se está refiriendo a una herida específica.
Personalmente creo que se refiere al costado de Jesús, porque el costado de Jesús lo distingue a Jesús por los demás de los crucificados. En segundo lugar, es en el pasado. No está hablando de sanidad en el presente ni en el futuro. Quiere decir que usted ya ha sido sanado. Usted me dirá, pero estoy enfermo. Bueno, el problema es que usted tiene que tomar este derecho. Es como que el Señor escribió en la cruz del Calvario, escribió un edicto. Vio que hay leyes a las cuales quizá a veces las desconocemos. Hay gente que se anota en determinados beneficios sociales. ¿Me estás escuchando? Porque alguien le avisó, ¿viste que hay este beneficio? Oh, yo no sabía. Sí, hace 3 meses que lo están entregando. Y usted va, indaga y se da cuenta que usted tenía derecho de ese beneficio. ¿Estás escuchando? Y entonces dice, haberlo sabido antes. Y entonces usted va a entrar a esa página y entonces empieza a agilizar los trámites para recibir ese beneficio que estaba a su favor, pero que usted no sabía que estaba a su favor. Hay mucha gente que ignora que hay un beneficio a su favor y no lo sabe, y porque no lo sabe no lo utiliza. Quiere decir que cuando Jesús muere en la cruz, usted no solo recibe a través de su sangre el perdón de sus pecados, sino que a través de la herida que le hicieron en el costado, usted va a recibir, o lo ha recibido ya, pero usted lo tiene que reclamar, la sanidad de su cuerpo. Fuimos. ¿Quién dice amén? Aleluya, fuimos. ¿Estás escuchando? Y eso te incluye a vos, y eso me incluye a mí, y eso nos incluye a todos los que estamos acá. Aleluya, a todo el que ama a Jesucristo, a todo el que cree en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree en la persona de Jesucristo, entonces usted tiene este beneficio, y lo que usted tiene que hacer es ir y decir, yo quiero reclamar este beneficio que fue dado en la cruz del Calvario. Aleluya, quiero recibirlo. Aleluya. Bendito sea Dios y a su nombre. Es un beneficio que fue ya dado. Es pasado. Esto es algo pasado. Quiere decir que ya está dado. Y entonces yo tengo que reclamarlo. Ya está dado. Es como la vida eterna, la salvación ya está dada. Yo ya tengo la salvación. Ya está dado. Pero es un acto de fe en mí. Tiene que ser un acto de fe en ti. Esto ya fue consumado. Esto ya fue dado. Por sus llagas fuimos curados. ¿Está escuchando? Aleluya. No dice, serás. Estoy predicando con precisión la palabra de Dios. Estoy tratando de que usted vea que la palabra de Dios tiene que ser muy clara y precisa en la frase que estoy predicando. Porque es una frase muy delicada esta. Porque puede ser manipulada y puede ser hablada de otra manera y decir otras cosas que la Biblia no está diciendo. Por eso le digo, estoy predicando con mucha precisión el versículo para que usted entienda claramente cómo es esto. Porque va a escuchar muchas cosas, porque puede escuchar muchas cosas, pero acá dice algo claro: una herida, una llaga. A mí me enseñaron que es uno esto. A mí me enseñaron que con ese es otra cosa y sin ese es otro. ¿Está escuchando? A mí me enseñaron que cuando dice por su llaga es una llaga, y cuando dice por su herida es una herida. Pero cuando dice por las llagas sería muchas.
y por cuyas heridas, entonces serían muchas. Y entonces la precisión de la palabra es muy importante, porque la palabra de Dios es muy cortante, es como espada de dos filos. Se puede cortar la mano sin querer. ¿Quién dice amén? Es como ese cuchillo filoso. Y entonces la palabra es una sola herida. Y yo creo que la del costado, yo creo que se refiere a la herida lateral de Jesús cuando él estaba en la cruz a punto de morir. Y yo creo que esto es en el pasado, porque muy claramente dice, fuimos. Y nos incluye a todos. Cuando usted lo lee, dice, fuimos. ¿Quién dice amén? Aleluya. Y entonces quiere decir que ya en el pasado se consumó tu sanidad. En el pasado, cuando él murió en la cruz, allí en la cruz, aleluya. Ahí el Señor estaba no solo con su sangre perdonando los pecados de aquellos que creen en Jesucristo, sino que también aquel que sufre de diabetes, aquel que sufre de cáncer, aquel que sufre de artrosis, aquel que sufre, aleluya, del hígado, aquel que sufre problemas estomacales, aquel que sufre de insomnio, aquel que sufre en su espalda, aquel que sufre en sus piernas, aleluya, aquel que sufre en los pulmones, gloria a Dios. El Señor, cuando fue lastimado en su costado, gloria al Señor, consumó una obra de poder y de sanidad, y de sanidad. Oh, bendito Jesús. Aleluya. Y a su nombre. ¿Y por qué él no enfermo? Bueno, ese es otro tema. Y hay un beneficio y hay gente que dice, yo lo estoy cobrando, vos lo cobrás. No, no lo cobro. Porque es un beneficio para el que tiene 3 chicos. ¿Y vos cuántos tenés? Tengo 2. Bueno, te falta uno. ¿Quién dice amén? Te mató el requisito. Y el Señor dice, para ser sano tenés que creer que yo me llevé tu enfermedad. Tenés que creer que yo me llevé tu enfermedad. Tenés que creer, este beneficio tiene algunos requisitos. Y uno de ellos es que usted tiene que creer que Jesucristo al morir en la cruz se llevó la enfermedad. Si no lo cree, no lo recibe. ¿Está escuchando, no? Y a su nombre, poca fe, poco milagro. Poca fe, poco poder. Es como poca oración. Aleluya. Jesucristo ya lo hizo, no lo va a hacer, ya lo hizo. Jesucristo consumó la obra, ya la hizo. Aleluya, cuando Él murió, estaba muriendo no solo por el pecado, sino por la consecuencia del pecado. El pecado trae enfermedad. Nunca Dios lo hizo a Adán para estar enfermo, lo hizo para estar sano. Pero el pecado trajo la enfermedad y Jesús no solo vino por la causa del problema, sino también por las consecuencias del problema. Jesús no solo vino a salvar tu vida, vino también a sanar tu vida, que es la consecuencia. Gloria a que estés sano, fuerte, bendecido. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Él no solo vino por la raíz, Él vino por el árbol completo, por los frutos que ocasiona el pecado. Para que usted al recibir a Cristo no solo reciba salvación, sino que reciba todo el beneficio completo. ¿Escuchando? Gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje, voy a lo tercero ahora. Vamos a Mateo. Ya estoy por terminar. Mateo capítulo 8. Dice así. Verso 15. Dice, y tocó su mano, se refiere a la sanidad de la suegra de Pedro. 8:15. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios.
y sanó a todos los enfermos. Y el verso 17 va a citar al profeta Isaías 53. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz. ¿Ves? En la cruz. Todavía no había ido en la cruz, pero Él va a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. No solo la enfermedad, sino la dolencia. ¿Cuál es la diferencia? A veces el Señor te saca la dolencia, pero no te saca la enfermedad. A veces usted sigue con la enfermedad, pero no tiene la dolencia de la enfermedad. A veces el Señor te saca todo, la enfermedad y la dolencia. A veces el Señor te saca la dolencia. Usted dice, ya no me duele más. Pero todavía la enfermedad sigue estando. Por eso habla de la enfermedad y la dolencia. Jesús llevó en la cruz la enfermedad y la dolencia. Usted puede salir de acá sin dolor, pero todavía mantener la enfermedad en su cuerpo. Y sentirse bien, aunque la enfermedad está presente. Pero también puede irse de acá sin el dolor y sin la enfermedad. Porque Jesús se llevó las dos cosas. Se llevó. Ahora, voy al tercer punto del mensaje. El primer punto, estoy hablando un mensaje muy preciso sobre la llaga de Jesús. El primero es que es la llaga de Jesús y no las llagas de Jesús. Y no son las heridas de Jesús, sino la herida de Jesús. En segundo lugar, gloria al Señor, es en el pasado, no es en el presente ni en el futuro. Ya fuimos sanados. Esto es algo muy importante cuando usted ore. Cuando usted ore, usted tiene que decir, yo ya fui sanado. Eso es lo que tiene que creer. Ya fui sanado en la cruz. Ya se llevó mi dolencia en la cruz. Lo tercero es, fui sanado. Hay gente que dice que esto se refiere al pecado y que esto se refiere a la sanidad del alma. Pero fíjese que Mateo toma esa frase de Isaías 53 y gran parte del pasaje, verso 4 aquí, y dice que esto se refiere a los enfermos físicos. Entonces no se confunda. Si bien es cierto que el pecado es una enfermedad de nuestro alma, este pasaje se está refiriendo a la sanidad física. Cuando Jesús muere en la cruz con su sangre, te limpia de tus pecados, pero con su llaga te sanó de las enfermedades y de las dolencias. Esto es lo que dice el pasaje. No está hablando de sanidad espiritual. No está hablando de sanidad espiritual o sanidad del alma. Está hablando de tu cuerpo. Está hablando de un beneficio para tu cuerpo. Por eso muchas veces usted va a ver que va a orar por los niños y los niños se van a sanar. Y por eso hay gente que viene a la iglesia con una enfermedad, un malestar y se sana. ¿Por qué se sana, pastor? Porque es un beneficio que hay que reclamar con fe. Donde hay fe en Jesucristo va a haber gente sanada. Donde hay fe en Jesucristo va a haber gente que se va a sanar y liberar de algo. Va a haber personas que van a decir, no movía mis piernas, ahora las muevo. No podía mover mis brazos, ahora los muevo. Siento que algo ha pasado, ha desaparecido una enfermedad de mi cuerpo. ¿Por qué sucedió eso? El pastor tiene algo, aleluya. ¿Sabe lo que tenemos? La fe en que Jesucristo en la cruz, al recibir la herida en la cruz, Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Oh, sí, Señor. Y a su nombre. Hay gente que no cree esto. Para usted es sencillo creerlo. Gloria a Dios que lo cree. Pero hay iglesia donde no lo cree.
Por eso estoy tratando de explicar preciso el versículo, que no solo se menciona en Isaías, sino en Pedro, aunque con unas palabras diferentes, lo que está diciendo lo mismo. Por cuya herida fuiste curado, sanado. Se está refiriendo a lo físico. Por eso cuando Jesús estaba caminando en la tierra, la gente se sanaba. Y hoy sucede lo mismo. El evangelio es poder de Dios. Yo he visto mucha gente sanarse. Mucha gente sanarse. También he visto mucha gente no sanarse. Pero eso no es el problema de Jesús. Ese es el problema de la gente. Ese es el problema del ser humano. Cuando el ser humano no quiere creer, cuando el ser humano duda. Porque lo que el Señor Jesucristo hizo es perfecto. Una mirada de fe te puede sanar. Una mirada de fe, un toque del Señor te puede sanar. Aleluya. Si tienes fe en tu corazón, en Jesucristo, Él puede sanar tu familia, Él puede sanar tu cuerpo. Porque ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él se llevó toda la lista de enfermedades. Algunos dicen, ¿cómo es posible que Él haya muerto tan rápido en la cruz? ¿Cómo es posible? Aleluya. Él sufrió varón de dolores. Varón de dolores. Creo que Él sintió lo que se sufre, el dolor de cabeza. Hay gente que sufre dolores de cabeza. Jesús sufrió dolor de cabeza. Jesús sufrió el dolor del cáncer en su cuerpo. Jesús sufrió el problema del asma. Él sintió todas las enfermedades de golpe en su cuerpo. De golpe todas las enfermedades cayeron sobre él así. Todo el efecto del pecado cayó sobre él. Todo cayó sobre él. El efecto del pecado, las enfermedades todas cayeron sobre él. Y cuando él muere allí, gloria al Señor, él muere en la cruz. No solamente su muerte es expiatoria para perdonar el pecado, sino que al morir en la cruz y sufrir las enfermedades en la cruz, está diciendo que el que crea en él, gloria a Dios, no solo tiene vida eterna, sino que también puede vivir en esta tierra, gloria a Dios, libre de muchas enfermedades, de muchos dolores, porque él sufrió esa enfermedad en la cruz. Aleluya. Oh, lo recibo. Lo creo, Padre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu dolor? Aleluya. Estamos llegando al momento de poner nuestra fe en acción. Estamos llegando al momento de decir, Señor, te entrego mi enfermedad. Ya no quiero que se quede conmigo. Quiero creerle a la palabra. Quiero creerle a tu palabra. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Usted le cree? El hecho histórico de la muerte de Jesús no es solamente la muerte de un inocente. Es la muerte del Hijo de Dios. Y el misterio de este gran beneficio que se recibe por la muerte de Jesús en la cruz, algunos no lo llegan a comprender. Es más, a veces dicen, bueno, será cosa de que tengo que seguir enfermo. Y será cosa de que tendré que seguir en los hospitales. Y se dan por vencido en la fe. Y no creen que el Señor pueda operar un milagro en su cuerpo. Aleluya, hay gente que se da por vencida. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, no tengo quien me ayude cada vez que el agua se agita. Otra persona se echa antes que yo. Jesús le dijo, levántate. Y el hombre se levantó. Inmediatamente se levantó. ¿Quién dice amén? El Señor Jesús estaba mostrando los beneficios que Él iba a traer al hombre, a la mujer. Él no te quiere ver enfermo. El Señor nunca se propone enfermarte para que a ver si así enfermo, aleluya, usted puede servir al Señor. No, no, Él quiere sanarte porque Él murió para sanarte. Él murió, en la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y su herida te sana tu enfermedad. Y entonces yo tengo que buscar en este día, Señor Jesucristo, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
para que yo pueda creer más en ti que en los remedios. Porque hay gente que toma los remedios. Ay, lo está tomando. Ahora me siento mejor. Ya se me está pasando. Amén. Aleluya. La farmacéutica mezcló cosas. Usted mira el papelito, el prospecto. Aleluya. 5 miligramos de centerobamina. Tenterocomina. Tenteremedicina. Y qué sé yo. Amén. Dice, no entiendo nada, pero venga para adentro. Amén. Y usted dice, oh, me siento mejor. Me acuerdo de esa hermana que se sanó de 5 enfermedades. Me dijo, con usted el Señor me sanó de 5 enfermedades. Me dijo, me quedan 2. Amén. Y me dijo, mi hija le trajo a mi marido un bidón de agua bendecido de los espiritistas. Y mi marido me dijo, vieja, cuando yo te pida agua para tomar, dame del bidón. Si te pido mate, haceme del bidón. Y siempre que yo tenga necesidad de agua, dame del bidón. Amén. Y mi hermana me dice, pastor, que Dios me perdone, dijo. Pero yo le tiré toda el agua. Amén. La llené de la canilla. Y dice, el viejo ni cuenta se dio, dice. Y cuando el viejo me dice, Catalina, tráeme un vaso de agua, pero que sea del bidón. Y entonces el viejo toma el agua. Y toma el agua. Dice el viejo, ya me siento mejor. Dice, yo me mato de la risa en la cocina. Amén. Digo, este viejo tonto cree que está tomando agua, no sé qué, milagrosa, y está tomando. Y ahora me siento mejor. Aleluya. El mejor remedio que podés tomar es la herida de Jesús, las llagas de Jesús. Jesucristo murió en la cruz para derramar su sangre por tu pecado y su herida en su costado para sanar tu enfermedad. Y hoy yo puedo ir a Él y decirle, papá, sáname, porque fui sanado en la cruz del Calvario, porque fui sanado de mi dolencia. ¿Quién dice amén? El Señor es mi sanador. Diga, Jehová es mi sanador. Jesucristo es mi sanador. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios?